Muy buenos días, soy Eduardo David Pereira, soy médico especialista en medicina aeronáutica y espacial y también capitán en Fuerza Aérea Argentina. Hoy vamos a estar hablando acerca de los disbarismos. Para eso tengo preparado una serie de temas donde lo que vamos a estar viendo son los conceptos generales, un repaso un poco de lo que ya estuvieron viendo, disbarismos, el concepto y además formas de presentación, tanto de los barotraumas como la enfermedad por descompresión. Y también disbarismos vamos a ver un poco de la prevención y también del tratamiento. Para empezar, es importante recordar algunos conceptos que, bueno, ya vieron en las clases anteriores. Dentro de ellos es el tema de la presión atmosférica y cómo varía con la altura. Acá lo que tenemos en la imagen es lo que hace es un cerro, ¿bien? Donde lo que estamos viendo acá en la primera columna, en la columna A, es el largo de la columna. Fíjense, si nosotros nos ubicamos en el punto más bajo de lo que sería este cerro, nuestra columna de gas que está por encima de este punto es mucho mayor, ¿bien? Y eso es la presión atmosférica, es el cúmulo de gases que rodea la Tierra. Entonces, entre más alto sea el cúmulo de gases que rodea la Tierra, obviamente mayor va a ser la presión. Entonces, en el punto A, donde estamos más abajo, la presión atmosférica es mucho mayor, ¿bien? Porque la columna de gas que está por encima es mayor. En cambio, cuando vemos en el punto B, la columna es menor, ya que estamos en un punto medio en lo que es el cerro que está acá graficado, donde podemos ver que entonces al ser la columna un poco menor, entonces la presión atmosférica obviamente es menor. Entonces, ya en el punto C, donde estamos en lo más alto de este cerro, vemos que la columna C es mucho más corta, bien, es mucho menor que la columna A, con lo cual la presión atmosférica es mucho menor en ese punto, dado que hay una menor cantidad o una menor acumulación de gases ahí en ese lugar. Entonces, esto lo que nos dice así como conclusión es que a mayor altura, menor presión atmosférica. Eso es un concepto que nos tiene que quedar y tenemos que entender para poder comprender el resto de la clase. Otra de las cosas que tenemos que rememorar es el caso de la composición de la atmósfera. Cuando hablamos de composición, hablamos de qué es lo que contiene, ¿no? Entonces, dentro de eso tenemos al nitrógeno, oxígeno y otros gases. Fíjense cuál es la cantidad de nitrógeno que tenemos en la atmósfera, un 78% versus un 21% de oxígeno. Tengan en cuenta que este oxígeno, la mayoría, está cuando ingresa al organismo, viaja unido a lo que es la hemoglobina y dentro de un glóbulo rojo, mientras que el nitrógeno, que también se introduce en nuestro organismo, está libre, no se une, a no ser que se deposite en el tejido adiposo donde tiene mucha afinidad, si está en sangre, está libre. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta para más adelante. Cuando entonces hablamos de qué presión atmosférica tenemos a nivel del mar y la medimos en hectopascales, decimos que hay 1013 hectopascales, bien. Eso puede variar, en realidad varía mucho porque depende de otras condiciones como es la densidad, la humedad, la temperatura del lugar a donde nos encontramos. Este 1013 hectopascales está dado según la estandarización internacional de atmósfera, bien, donde hay unos parámetros que se encuentran estandarizados, es decir, que se ha tomado como un promedio de cada uno de los parámetros de la atmósfera y se los ha estandarizado de esa forma. Para la temperatura, por ejemplo, son 15 grados Celsius. Sin embargo, por ejemplo, en este momento están haciendo 19 grados
en Ciudad de Buenos Aires, así que puede variar bastante de lo que es la realidad, pero más o menos se toma un promedio y este es el promedio de 1003 hectopascales, y en cuanto a milímetros de mercurio tenemos que es de 760 milímetros de mercurio. A nosotros los médicos que nos gusta más por ahí medir las cosas en milímetros de mercurio. En cuanto a presión atmosférica, vamos a tener que dentro de un avión la presión atmosférica que se logra es menor, ¿bien? Porque si bien un avión presuriza, eso es importante entenderlo, si bien un avión presuriza, hay una presurización cuando vuela a más de 3.000 metros de altura, se presuriza la aeronave, y si bien hay una presurización, este nunca logra presurizar al nivel del mar, ¿bien? Es decir, la atmósfera que logra dentro del avión no es la misma que tenemos a nivel del mar. Es por eso que si nosotros estamos a nivel del mar y nos subimos a un avión que luego alcanza su vuelo crucero a los 11.000 metros, vamos a tener que, en realidad, al presurizar la aeronave, no estamos a nivel del mar, sino que estamos a más o menos una altura que ronda entre los 1.800 y 2.500 metros de altura. Es entonces que cuando hablamos de presión atmosférica, que existe a esa altura, entre 1.800 y 2.500 metros, hablamos de que existen entre 790 y 746 hectopascales. Entonces varía de lo que teníamos a nivel del mar, que eran 1.013 hectopascales. En resumen, cuando estamos dentro de un avión, la presión atmosférica está disminuida, no es la misma que a nivel del mar. Acá, para introducir por ahí el tema de disbarismos, vamos a ver un video demostrativo que la verdad que me facilita explicar varias cosas. Esto es ahí lo que ven es un globo aerostático de una persona con una que sube, que asciende en la atmósfera en una cápsula, ¿sí? Y lo hace con un traje especial, y todo esto para romper un récord, que esto fue en el 2012, quería romper el récord de lanzamiento desde altura, es decir, de lanzamiento con un paracaídas desde altura. Entonces, es ahí cuando rompe el récord, son 30 kilómetros, es decir, que ascendió 30 kilómetros en la atmósfera para poder romper el récord. Si se acuerdan de lo que son las capas de la atmósfera, de la clase de atmósfera, van a saber, entonces van a entender bien que no estaba ya en la troposfera, sino que ascendió hasta lo que es la estratosfera. Bien, entonces ahí tenemos al video, fíjense algunas particularidades. Primero el traje especial, segundo el globo aerostático, el globo, fíjense el tamaño. El tamaño está a nivel del suelo. Cómo le queda espacio a este globo, que está diseñado justamente para que lo que les voy a explicar. Está ascendiendo. Ya el tamaño de globo ha aumentado. Fíjense ahora cuando está ahí, vamos a ver bien, analizar bien esto. Fíjense ahí, está a su máximo de tamaño, bien, aumentó varias veces el tamaño con el cual se encontraba a nivel del mar. Jumper away. Speed 725. Showing Felix in a stable descent. Ya que estamos viendo cómo continúa esto. And Felix is back. World record holder. Ahí está. Entonces,
Esto me introduce al tema. Bien, acá tenemos una tabla entonces de altura, presión atmosférica y volumen en relación a esto. Y cuando vemos en la tabla, vemos que a medida que aumentamos, que vamos ascendiendo, la presión atmosférica disminuye acá en hectopascales y en la segunda columna, en la tercera columna, perdón, milímetros de mercurio. Ya en la cuarta columna vemos el comportamiento del volumen de un gas. Pero analicemos esto acá en la altura en metros y hectopascales. Van a ver cómo disminuye y lastimosamente no podemos decir que esta disminución es constante, es lineal, bien, porque sería muy fácil entonces hacer cálculos con esto. Ahora, el tema por ahí que sí se habla es que hay una determinada constante o un promedio en el cual dicen que cada 27 pies hay un hectopascal menos, ¿sí? Entre cada 27 pies que ascendemos hay un hectopascal menos. Esto dado en metros es un 8,23 metros más o menos, entonces habría un hectopascal menos por cada 8 metros que nosotros subimos en promedio. Pero cuando nos trasladamos acá al gráfico de la derecha, podemos ver que no es lineal, sino que hay cierta curvatura en el ascenso. Fíjense cómo acá en el eje de las Y tenemos la altura y en el eje de las X tenemos la presión atmosférica que empieza acá cerca de 1000 y va descendiendo a medida que vamos aumentando, vamos subiendo. Bien, y fíjense que no es del todo lineal, sino que es más bien curvado. Así que esos 27 pies que se habla de cierta constante, en realidad es un promedio, no sirve en sí para hacer cálculos finos en cuanto a esto. Ahora sí, tener en cuenta que tenemos acá el volumen de un gas en la última columna y esto me va a dar el pie para introducir al tema, al primer tema del disbarismo, que es lo que veíamos en el video, ¿sí? A nivel del mar, si el volumen de un gas lo tomamos como 1, cuando estemos a 2000 metros o 2500 metros tenemos 1,2, 1,3, ese es el tamaño, es decir, más o menos a esta altura es la que presuriza un avión, entonces ahí vamos a tener a esa altura, vamos a tener el volumen de un gas es 1,2, 1,3, bien, es decir que ha aumentado en tamaño un 20 a un 30%. Ahora, fíjense acá donde tenemos a 6000 metros, si ven, si hacen los cálculos, nosotros vamos a tener que a 6000 metros tenemos media atmósfera, y esto coincide con el volumen de un gas. A media atmósfera, ¿sí? Tenemos que el volumen de un gas es el doble de lo que estaba a nivel del mar, es decir, a una atmósfera completa. Entonces, fíjense acá 7000 metros a 2,4 y a 11.000 metros vamos a tener, perdón, a 10.000 metros, ahí vamos a tener en promedio más o menos un acercado a 4, ¿bien? O sea, el volumen de un gas se cuadruplicó acá a 10.000 metros y se hizo 4 veces mayor el volumen del gas. Es decir, si nosotros teníamos un globo, el volumen del gas en ese globo aumentó 4 veces cuando ascendió a los 10.000 metros. Esto es explicado, como seguro ya lo vieron en clases anteriores, por la ley de Boyle-Mariotte, bien, la que justamente dice que a temperatura constante el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que es ejercida sobre él. Es decir, que justamente es lo que tenemos acá nosotros. A medida que subimos, que ascendemos en la atmósfera, la presión atmosférica disminuye y entonces el volumen del gas aumenta, bien, porque es inversamente proporcional. Esto es importante entonces para introducir ya el tema de lo que sigue. Bueno, ahí vemos por ahí, haciendo un acercamiento, que los números en la tabla, fíjense, entonces 10.000 metros, 4 veces aumenta su volumen el gas. Ahora vamos a ver
y introducir lo que es disbarismos. El concepto de disbarismos es fácil, son alteraciones de los gases en el organismo como consecuencia de la exposición a los cambios de la presión atmosférica. Bien, entonces lo que tenemos que entender que disbarismo es aquella enfermedad que se produce dentro de nuestro organismo y es secundario a los cambios de presión. Bien, entonces acá tenemos dos tipos existen de disbarismo. Por un lado están los barotraumas, por otro lado la enfermedad descompresiva. En cuanto a los barotraumas, tenemos diferentes tipos de barotraumas que ya lo vamos a ver, y en cuanto a enfermedad descompresiva o enfermedad por descompresión, que es la forma correcta de decirlo, tenemos también diferentes. Estos son los que vamos a ver, hay varios más, pero estos son por ahí los más importantes. Ahora vamos a analizar bien lo que son los barotraumas. Estos son, entonces, los barotraumas son explicados por la ley de Boyle-Mariotte, bien, y se explican en cuanto a que son todos aquellos procesos que se dan en las cavidades semicerradas del organismo, y justamente se da por el aumento del volumen de los gases o disminución del volumen de los gases en esas cavidades semicerradas. Vamos a analizarlas una por una en estas que estamos presentados. Para eso vamos a ir a lo que es barotitis, y dentro de lo que es barotitis tenemos que entender bien la anatomía del oído. Entonces tenemos acá el oído externo, el oído medio, ¿sí? Y el oído interno. Recuerden que acá no es una cavidad semicerrada, porque el conducto auditivo externo tiene una región que está completamente conectada de forma directa a la atmósfera a través de la salida acá del pabellón auricular, por lo cual no hay una cavidad semicerrada. Pero cuando se produce un taponamiento por la acumulación de cera, bien, entonces ahí sí puede haber una cavidad semicerrada, puede formarse artificialmente o no tan artificialmente una cavidad semicerrada. Bien, esto se da muchas veces, se da porque una forma por ahí de limpieza del oído que tenemos es con estos hisopos, donde lo que se hace es introducir el hisopo, y por ahí se pueden llegar a limpiar lo que son las paredes que están más externas del conducto auditivo, pero lo que está más adentro no se limpia bien. Lo que se hace es ir comprimiendo hacia adentro. Por eso tomo el consejo de un maestro que tuve que ha fallecido este año justamente, el doctor Mourinho, que decía que si Dios hubiese querido que nos limpiáramos el oído, hubiese hecho o el dedo más chico o el agujero más grande. Y con eso nos explicaba que en realidad el oído no hace falta mucha limpieza, bien, que se limpia justamente con los ejercicios de masticación, de hablar, la cera y los movimientos musculares que se producen hacen que toda la cera se vaya exteriorizando. Así que no, en condiciones normales, saludables, fisiológicas, no se produce acumulación de cera, ¿bien? Y si lo hay, si hubiera alguna acumulación, lo mejor por ahí es ir al otorrino, a algún otorrino que nos pueda hacer una limpieza con sus, por ahí, aparatos más especializados, sin necesidad de nosotros estar haciendo esto que por ahí conlleva a que se produzca un taponamiento. Cuando se produce ese taponamiento, esto queda una cavidad cerrada, ¿bien?, entre el tapón de cera y el tímpano. Esta cavidad cerrada o semicerrada, según el taponamiento, va a albergar algo de aire, ¿bien? Entonces, acá va a contener gas,
este gas, cuando nosotros estemos en ascenso, va a aumentar su volumen, y cuando estemos en descenso va a disminuir su volumen, bien, como la ley física lo explica. Entonces, ¿qué va a pasar cuando aumente su volumen? Va a distender las zonas que están a su alrededor. Y cuando haga esto, la zona más distensible a su alrededor es el tímpano. Es por eso que va a distender el tímpano y va a producir cierto dolor. Si bien es poco frecuente este tipo de otitis, también es poco dolorosa, ¿sí? O sea, es poco sintomática, así que no produce grandes problemas. Pero sí, vamos a analizar ahora el otro tipo de otitis, la otitis media. Acá tenemos una imagen del oído, nos está explicando ahí cómo es el oído externo, el oído medio y el oído interno, y nos muestra acá donde está la trompa de Eustaquio, ¿sí? Acá la estoy señalando. Bien, es algo importante, es la comunicación del oído medio con la orofaringe, bueno, con la nasofaringe, bien. Ahí tenemos en el límite entre la oro y la nasofaringe está la salida. En esto, acá adentro es una cavidad semicerrada, el oído medio, donde están los huesecillos, y generalmente si estamos a nivel del mar, nosotros vamos a tener más o menos la misma presión, tanto dentro del oído medio como fuera del oído medio, bien, la misma presión de gases que están acá. ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a ascender? Esto va a ir disminuyendo, bien, acá por fuera la presión atmosférica va a ir disminuyendo. Esta diferencia de presión, bien, es decir, acá adentro hay mayor presión, por eso el tímpano lo que hace es abombarse hacia afuera, cuando hay esa diferencia de presión. Y durante esa diferencia de presión, nosotros vamos a tener que acá va a actuar la trompa de Eustaquio para compensar esa diferencia de presión. Cuando se produce la apertura de la trompa de Eustaquio, se compensa esa diferencia de presión y se iguala entonces las presiones, tanto de lo que está, o sea, las presiones entre la atmosférica que está acá afuera y la del oído medio. Fíjense acá en el video como al abrirse el tímpano se igualan las presiones. Y eso es lo que se va produciendo a medida que se abre el tímpano, dije, a medida que se abre la trompa de Eustaquio, se van igualando las presiones, ¿sí? Esto se da, es un promedio de cada 15 milímetros de mercurio de diferencia que se produce, se abre la trompa de Eustaquio y entonces deja pasar el aire para compensar, entonces. Cuando nosotros estamos en ascenso, el volumen de los gases acá adentro está aumentando. Por eso, al abrirse la trompa de Eustaquio, ahí vemos la flechita, el gas que está contenido acá sale, ¿bien? Ahí estamos viendo, a medida cuando se hacen más de 15 milímetros de mercurio de diferencia, esto se abre y entonces se igualan las presiones. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a descender? Bien, esto es durante el ascenso. Cuando empezamos a descender, hay una particularidad a tener en cuenta acá, que la trompa de Eustaquio funciona mejor entrando el aire que sacándolo. Eso es importante entenderlo, bien, porque, perdón, la trompa de Eustaquio funciona mejor sacándolo al aire que entrándolo, bien. Es importantísimo entender esto porque cuando nosotros necesitamos sacar aire porque el volumen de los gases está aumentando, no hay problema porque funciona bien, ¿sí? Es una válvula que funciona mejor sacando el aire. Ahora, cuando nosotros estamos en descenso, la presión atmosférica está aumentando, el volumen de los gases está disminuyendo y en esta parte se va creando, bien, un área de vacío, ¿sí? Una diferencia de presiones que hace que se retraiga el tímpano. Se retraen todas las estructuras, pero la más distensible es el tímpano. Entonces se empieza a retraer el tímpano y lo que necesitamos justamente como se está creando una diferencia de presión es que
la trompa de Eustaquio se abra para que entonces pueda ingresar el volumen o el aire para entonces compensar esta diferencia de presiones. Como esta válvula, que es la trompa de Eustaquio, funciona mejor sacando el aire que entrándolo, la mayoría de las patologías de oído por barotrauma van a ser o se van a presentar durante el descenso. Bien, eso es pregunta de examen. Entonces, se presentan con mayor frecuencia por esta explicación durante el descenso. Fíjense acá la diferencia de presión. Acá comienza a subir la presión porque estamos descendiendo, se retrae el tímpano, se abre la trompa de Eustaquio y entonces se compensa. Bien, acá, bien, se compensa. Esto en una situación normal, esta deficiencia que tiene la trompa de Eustaquio para entrar aire no, prácticamente no se nota. Bien, no es algo que haga la diferencia, no hay grandes diferencias. Pero ahora vamos a ver otra condición de la trompa de Eustaquio. Ahí ven cómo se igualan las presiones. ¿Sí? Se retrae el tímpano, se igualan las presiones, llegamos a nivel del mar y está todo perfecto. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando hay inflamación? Porque resulta que el revestimiento de la trompa de Eustaquio es el mismo que el epitelio respiratorio. Entonces, cuando nosotros tenemos alguna infección de vías aéreas superiores, se produce lo mismo que se va a producir en toda la parte de las vías aéreas superiores, que es una inflamación de la mucosa y además un aumento de la secreción, ¿sí? A este nivel también van a haber secreciones y momentáneamente, temporariamente, vamos a tener que la trompa de Eustaquio va a funcionar mal, ¿bien? Vamos a tener una disfunción tubárica, porque también a la trompa de Eustaquio la conocemos como tuba auditiva. Entonces, vamos a tener una disfunción tubárica y entonces esta válvula fenomenal que teníamos acá ya no va a funcionar tan bien. Durante el ascenso, cuando estemos con la inflamación, vamos a notar algunas molestias, pero la mayor molestia, el mayor dolor, vamos a presentarlo durante el descenso, como les decía, porque bueno, es una válvula que funciona mejor sacando el aire que entrándolo. Y durante el descenso necesitamos entrar aire a esa zona. Entonces, si hay inflamación, ahí van a ver que hay diferencias de presiones, ¿sí? Que hay diferencias de presiones acá y entonces se empiezan a producir las lesiones, porque el tímpano comienza ya sea a distenderse, a bombarse o a retraerse y entonces según donde estemos y como va a ser más que nada durante el descenso, la lesión, o sea, la probabilidad de que se produzca mayor lesión, vamos a tener que el tímpano se va a retraer. Cuando la diferencia entre la atmósfera y el oído medio supera los 90 milímetros de mercurio, se habla de un aumento considerable de la probabilidad de que se perfore el tímpano. Bien, el tímpano se suele perforar cuando hay una diferencia mayor a 90 milímetros de mercurio. Entonces, importante tenerlo en cuenta porque si bien ahí puede llegar a haber diferencias de presión y no llegar a una perforación timpánica, sí va a haber inflamación, sí va a haber cierto grado de otitis. Ustedes saben, las otitis se clasifican por grados según los daños que se produzcan a nivel del tímpano y entonces pueden haber diferentes manifestaciones dentro de lo que es el tímpano y diferentes grados de afectación de este, con lo cual también va a diferir el tratamiento como lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, ahí lo van a tener. Vamos a seguir entonces saliendo un poco de lo que es la otitis, pasamos a la sinusitis barotraumática, donde acá tenemos
Los senos paranasales, bien, acá tenemos al seno frontal, el seno frontal, el seno etmoidal y los senos maxilares, uno de cada lado, bien, esto es lo que permite la neumatización de los huesos frontales y con ello la protección de lo que es el cerebro y las estructuras que están dentro del cráneo. Entonces, el problema es cuando nosotros tenemos acá alguna obstrucción a nivel de la salida, ¿sí?, de estos senos paranasales, y entonces esa oclusión convierte esto en cavidades semicerradas, con lo cual nosotros vamos a tener problemas para evacuar o ingresar volumen de aire acá, ¿bien? Entonces va a sufrir lo mismo, va a pasar lo mismo que en el oído medio. Se van a distender y retraer las estructuras según estemos ascendiendo o descendiendo. Entonces, esto acá, toda esta parte se van a producir inflamación. Ahí tenemos una mejor imagen de lo que son los senos paranasales, bien, y ahí tenemos como los cilios son los que por ahí hacen el movimiento de las secreciones dentro de estos senos paranasales. Pero cuando hay alguna inflamación o un aumento de la secreción, se obstruyen esto y ahí vemos cómo se inflaman, bien, y así se inflamarían también durante una sinusitis barotraumática. Acá no hay diferencia entre ascenso y descenso. Si está obstruido, es tan perjudicial el ascenso como el descenso. ¿Cómo prevenimos esta situación? Bueno, evitamos realizar actividades de vuelo cuando existan síntomas de catarro común o de cualquier proceso inflamatorio de las vías respiratorias superiores. Bien, esto es lo más importante. Determinar las condiciones de permeabilidad de la trompa de Eustaquio. Supongan que ustedes de todas formas tienen que hacer ese vuelo. Bueno, una de las cosas que se puede hacer es esto, ver las condiciones de permeabilidad, porque de repente podemos estar con un catarro común, podemos estar con algún proceso inflamatorio de las vías respiratorias superiores y tener de todas formas una buena permeabilidad de la trompa de Eustaquio. Esto se logra con la impedanciometría y también está el test de Williams, que bueno, se lo tendrían, se lo pueden pedir ustedes a la impedanciometría, pero bueno, toda la interpretación y demás, está bueno que lo haga un especialista en ORL para entonces poder indicarles a ustedes qué grado de permeabilidad tiene la trompa de Eustaquio y demás. Procure utilizar un atomizador nasal previo a su vuelo para ventilar sus fosas nasales, y acá un punto a tener muy en cuenta: hay algunas drogas que se suelen usar como spray nasal, sobre todo para disminuir las secreciones que no son compatibles con el vuelo, es decir, están contraindicadas para realizar actividad de vuelo. Es decir, sobre todo cuando hagamos o tengamos que realizar una actividad de tripulante, es decir, que tengamos que realizar de un tripulante de lo que es la tripulación en sí de la aeronave. Y en este caso, que hay una evacuación, que tenemos que estar bien y que tenemos que atender a varias cosas, no podemos correr el riesgo de sufrir una incapacitación súbita en ese momento, que es lo que producen algunas drogas que están justamente contraindicadas. Si vamos como pasajeros, eso no sería un problema, porque de repente podemos llegar a tener alguna incapacitación súbita, pero no sería un problema, o sea, grande, se puede resolver y demás sin necesidad de afectar todo una operación, ¿bien? Pero cuando estamos ya como tripulantes dentro de una operación aeronáutica, sí tenemos que tener en cuenta esto de no usar medicamentos que están prohibidos para el vuelo, y dentro de ellos están la nafazolina, la oximetazolina, que por ahí son bradicardizantes, ¿sí? Entonces, ese estado por ahí de bradicardia que se puede intensificar según la actividad que nosotros estemos realizando también, entonces puede llevarnos a una incapacitación súbita, ya sea por alguna lipotimia que podamos llegar a padecer o algo tal vez un poco inclusive mayor. Entonces, tener en cuenta que los atomizadores nasales que se pueden usar son corticoides, ¿sí?
con lo cual tenemos que ponernos con bastante anticipación al vuelo, por lo menos más de 4 horas de anticipación al vuelo. Y lo otro es también por ahí solución salina fisiológica, que suelen estar diferentes marcas, entonces, de estos spray nasales, entonces, que se pueden utilizar previo al vuelo como para poder por ahí permeabilizar un poco todo lo que es vías respiratorias. Cuando nosotros estamos con el proceso, ya sea sinusitis u otitis, vamos a hablar de sinusalgia u otalgia, cuando estemos con el dolor, lo que nosotros podemos indicarle al piloto, comandante del avión, que realice un descenso lento. Esto se va a producir sobre todo en vuelos en aviones. Bien, en helicópteros esto es poco frecuente que se produzca porque no hay grandes cambios de presiones atmosféricas, dado que los helicópteros no suelen volar a grandes alturas, a no ser que sea por ahí un rescate en alta montaña, no habría grandes problemas. Entonces, ya en el avión, tener en cuenta que cuando comienza el dolor, apenas comienza el dolor, es importante indicarlo, es importante manifestarlo, ¿sí? Al dolor tanto del oído, el dolor de los senos paranasales, porque va a ir aumentando considerablemente. Entonces, apenas comienza el dolor, avisar para que comience un descenso lento, para que aumente el tema por ahí de la presurización, si es posible, ¿sí? Entonces, esto puede evitar entonces que se desarrolle o puede evitar la progresión de esta lesión. Entonces, reducir el régimen de despresurización también, a medida que va descendiendo, el avión va despresurizando. Entonces, por ahí, si se puede reducir el régimen de despresurización, es importante, es algo que va a ayudar. Y por último, realizar maniobra de valsalva durante el descenso. Esta es otra pregunta de examen. Bien, tener en cuenta que la maniobra de valsalva puede ayudarnos a aliviar el dolor de la otalgia, sobre todo. Bien, en cuanto a la sinusalgia, puede llegar a producir algún alivio, pero donde más va a producir el alivio es en la otalgia que se produce durante el descenso. Y ahí está la pregunta de examen. Porque cuando tengamos otalgia durante el ascenso, esto no se debe realizar. Bien, es importante que se comprenda esta situación de que durante el ascenso no se realiza maniobra de valsalva, sí se realiza durante el descenso. Ahora, ¿en qué consiste esta maniobra de valsalva? Es en taparse la nariz, taparse la boca, bien, las dos al mismo tiempo, y entonces exhalar. Cuando nosotros cuando nosotros exhalemos, en realidad el objetivo es que no salga nada de aire. Bien, lo hacemos con fuerza, como si fuésemos a estornudar. Entonces, el objetivo es que no salga nada de aire. De esta manera, cuando no salga nada de aire, lo que va a hacer todo el aire el aire que viene empujado por nosotros hacia nariz y boca va a recircular bien por lo que es toda la faringe y entonces con presión se va a introducir a la trompa de Eustaquio. De esta manera va a compensar bien las presiones dentro del oído medio. Entonces para eso sirve la maniobra de Valsalva. Con fuerza, tapando boca y nariz, entonces vamos a realizar esta maniobra. Tener en cuenta, muy en cuenta, que si nosotros estamos durante el ascenso con dolor y realizamos esta maniobra, lo que vamos a estar haciendo es introduciendo más volumen de gas dentro del oído medio, que justamente durante el ascenso hay un aumento de ese volumen de gas, con lo cual podemos producir nosotros de forma iatrogénica una perforación timpánica. Bien, entonces no lo tenemos que hacer. Por eso se hace durante el descenso cuando el volumen del gas está en disminución y necesitamos compensar la presión a través de la introducción al oído medio de más cantidad de aire. Bien, entonces ahí está el kit de todo, de entender por qué la maniobra de Valsalva se hace
durante el descenso. Siguiendo con este tema, pasamos a al otro tipo de barotrauma, es la barodontalgia, o también conocido por ahí como barotrauma odontológico, también lo pueden encontrar como eso. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando hay una caries o cuando hay un tratamiento de esa caries, lo que puede haber es un hueco, ¿bien? Una cavidad dentro de la muela, y esa cavidad puede contener aire, bien, ya sea en una caries donde se produce esa cavidad, puede contener aire, y entonces puede llevar a que presione ese aire en la cavidad, que al presionar haga presión también sobre el nervio, y esto produzca un dolor muy fuerte con la consiguiente incapacitación súbita del tripulante. Entonces, durante una obturación molar para el tratamiento de una caries, fíjense, ahí se está limpiando, se genera la cavidad y entonces se obtura y luego se corrigen ahí. Tener en cuenta que durante esa obturación puede quedar atrapado algo de aire. Por eso es recomendación no volar en las primeras 24 horas después de haberse realizado algún tratamiento, bien, de una caries. Por eso es importantísimo entonces no volar, porque si ha quedado algo de gas entre la cavidad y la obturación, necesitamos darle un tiempo para que se reabsorba ese gas que está acumulado ahí. Entonces es importante que en las primeras 24 horas, al haberse realizado esta obturación, no se realice un vuelo. Bien, ahí teníamos cómo se hacía el tema de la caries, ¿sí? Y otra de las cosas que quería mostrarles, bueno, acá está lo de prevención, así que ya está, ya lo vimos. Pasamos a lo que es varogastralgia. Bien, en cuanto a varogastralgia, tenemos que entender cómo es que se produce. Acá tenemos la distensión del abdomen, que es secundaria a los gases que están contenidos en el estómago, en el tubo digestivo. Bien, entonces estos gases que están contenidos acá aumentan su volumen también durante el ascenso, y ese aumento de volumen también produce esta distensión que conlleva a también dolor. Entonces, importante tener en cuenta la alimentación previa a un vuelo. Por eso se recomienda, bueno, eso ya lo vamos a ver en la prevención, pero evitar todo lo que produzca por ahí gases, hay que evitarlo, porque esta distensión que ustedes están viendo acá del estómago no solo produce dolor a nivel del estómago, sino que lo que produce también es una estimulación del diafragma. Esa irritación ahí a nivel del diafragma impide, cuando esta parte se distiende, impide la normal expansión del tórax, ¿bien? Y entonces esta expansión anormal del tórax conlleva a un cambio de la dinámica respiratoria, de la dinámica ventilatoria. Entonces, cuando cambia la dinámica ventilatoria, puede producir o puede profundizar la hipoxia que puede estar teniendo el paciente en ese momento, porque ustedes ya vieron la clase de hipoxia, cómo se produce todo este tema. Entonces, acá lo que estamos por ahí es aumentando la hipoxia por justamente la irritación del diafragma secundario a un aumento del estómago, viene a una distensión estomacal por este barotrauma. Entonces, ¿cómo lo prevenimos? Evitar el hábito de masticar chicle para reducir la dilución excesiva de aire. Van a ver que la recomendación cuando nosotros estamos haciendo un ascenso o un descenso es masticar chicle, porque los músculos de la masticación intervienen acá dentro, los peristafilinos, en lo que es
la faringe intervienen en la apertura y el cierre de la trompa de Eustaquio. Es algo que no les dije, pero les digo ahora. Entonces, está la recomendación esa de por ahí masticar chicle durante el ascenso y el descenso. Bien, esto déjenlo solo para cuando comiencen a sentir molestias. Si es que sienten molestia, pueden empezar a aumentar el tema de la deglución como para hacer algunas maniobras para estimular que a la trompa de Eustaquio entre o saque aire. Ahora, no se debe masticar chicle durante un vuelo justamente por la deglución excesiva de aire, ¿sí? Entonces hay que evitarlo, sí, durante el vuelo. Ahora, si yo tengo una otitis barotraumática o una otalgia que están en proceso, entonces ahí podemos llegar a usarlo. Mantener buenos hábitos de alimentación, y esto tiene que ver con la alimentación en general, ¿sí? Porque hay que estimular en sí eh, toda la posibilidad de que nuestro organismo no genere por ahí eh, gases de forma, ¿cómo decir? Por ahí gases de forma cotidiana, o que tengamos, por ejemplo, una marcada acidez secundaria a una dieta mala, ¿sí? O un aumento de la acidez o cierta gastritis. Y acá ya interviene no solo la dieta, sino que también el estrés, pero hay que tenerlo en cuenta porque la producción aumentada también de esto también produce gases, aumenta la producción de gases, estas patologías, tanto la gastritis, bien, o el síntoma de acidez también nos traduce que hay cierto nivel de gastritis, entonces todo esto conlleva un aumento de la producción de gases. Evitar la ingestión de alimentos altamente formadores de gas, como col, manzanas crudas, apio, embutidos, alimentos ricos en grasa, bebidas gaseosas, etc. Fíjense, el tema de col, manzanas crudas, apio son alimentos saludables. No quiere decir que tengan que, o sea, es evitarlo, la comida previa al vuelo, en esa no debo evitarla. Las dos comidas previas al vuelo, es decir, si ya el almuerzo o cena, o la cena y el almuerzo, debo evitar comer estos alimentos que son productores de gas, bien, sobre todo, por ejemplo, los que tienen fibras dietéticas, porque la fibra dietética, por ahí, al no ser bien metabolizada dentro del sistema digestivo, puede conllevar a un aumento de la producción de gas por la fermentación de las bacterias, ya que nosotros no lo metabolizamos, lo metaboliza nuestra flora bacteriana. Y entonces, cuando se produce esto, el producto es gas. Así que evitar todo eso previo al vuelo. En el resto de nuestra vida normal hay que comerlo, es necesario, ¿sí? Alimentarse con esto porque es totalmente sano. Evitar el vuelo cuando tengamos trastornos digestivos agudos y crónicos susceptibles de agravarse en vuelo. Bueno, era lo que les decía, si tenemos una gastritis crónica, tenemos úlcera y demás, tenemos que estar con el tratamiento ya impuesto para poder, para no tener este tipo de presentaciones, ¿bien? De barotrauma. Evitar el vuelo con trastornos digestivos agudos también, porque si estamos con una gastroenteritis, sería recomendable evitarlo, o por lo menos estar con un tratamiento ya aplicado para poder revertir los síntomas de esta gastroenteritis. Entonces, en general, los barotraumas para el tratamiento, barotitis, barocinusitis, según el grado de afectación, vamos a usar antiinflamatorios esteroideos, antiinflamatorios no esteroideos o corticoides. Bien, cualquiera de los dos va a ser según el grado. Entre mayor el grado, obviamente, de afectación, vamos a estar utilizando más que nada corticoides orales. En cuanto a la varogastralgia, si no mejora con el descenso, hay que colocar una sonda nasogástrica, ¿sí? Generalmente todas estas patologías van a tener una mejora considerable durante el descenso. Entonces, es importante que si no se produce la mejoría, entonces tratarla. En el caso de la varogastralgia, vamos con una sonda nasogástrica. Y en el caso de la varodontalgia, vamos al tratamiento odontológico para liberar el gas intramolar, el gas que quedó ahí entre la cavidad y la obturación, y entonces aliviar también los síntomas. Pasemos entonces a la otra pata de los disbarismos.
Por un lado, como les dije, estaban los barotraumas y ahora se suman acá la enfermedad por descompresión. Dentro de lo que es enfermedad por descompresión, lo que vamos a estar viendo son los VENS, shocks, embolia gaseosa masiva. Bien, vamos a hablar de cada uno de ellos. En cuanto a los VENS, tenemos que entender acá que, qué es. Bien, es importante saber qué es. Algo a tener en cuenta, todo lo que es enfermedad por descompresión ya no es explicado por ley de Boyle. Bien, ahora hay otra ley que me explica esta enfermedad por descompresión, que seguro ya la vieron en clases anteriores, que es la ley de Henry. ¿Sí? La misma ley que dice que la temperatura constante, la solubilidad de un líquido, la solubilidad de un gas en un líquido es directamente proporcional a la presión que es ejercida sobre el líquido. Esta sí es directamente proporcional. Entonces, a medida que nosotros vamos subiendo en la atmósfera, llegamos a un punto en el que el nitrógeno, ¿se acuerdan? En la introducción de la clase, en los conceptos generales, hablábamos de la cantidad de nitrógeno que tenemos en la atmósfera y que este viaja libre. Bueno, el nitrógeno que está diluido en nuestra sangre comienza a liberarse, como si fuéramos nosotros una gaseosa que al destaparla comienza a liberar el gas que está contenido, que está diluido. Bueno, lo mismo nos pasa a nosotros, pero con el nitrógeno. Cuando nosotros empezamos a ascender, es como si fuésemos gaseosas una gaseosa que comenzamos a destapar. ¿Sí? Disminuye la presión que está siendo ejercida sobre la sangre y entonces el nitrógeno se empieza a liberar. Se liberan burbujas de nitrógeno que en primera instancia comienzan a desplazarse por las arteriolas capilares y llegan generalmente a las articulaciones, en el cartílago articular o ya sea dentro del espacio articular. Entonces, cuando se produce esto dentro de lo que es cartílago o espacio articular, sí, una vez que sale, ya interviene la ley de Boyle, que va a hacer que aumente, si estamos ascendiendo, que aumente el volumen de los gases que están ahí y entonces comienza a producir mayor presión. Entonces esa presión se traduce en dolor, ¿bien? Y se produce un dolor e inflamación en esa zona. Sobre todo afecta articulaciones de la rodilla y cadera, son las articulaciones mayores, y sobre todo cuando estamos ascendiendo se produce esto. Tengan en cuenta que este tipo de enfermedades también se produce en buzos, sobre todo se produce en buzos, ¿bien? Porque ellos descienden en el agua y en el agua por cada 10 metros de profundidad es una atmósfera. Entonces, el cambio de presión atmosférica para ellos, o de presión, no vamos a decir presión atmosférica, el cambio de presión para ellos, la variabilidad de la presión es mucho mayor, bien, porque se produce en un menor lapso por ahí de altura. Entonces, cuando se produce en los buzos, este tipo de patología generalmente afecta articulaciones superiores como la de los hombros, ¿sí? La cintura escapular es la que más se afecta, ¿no? Hombros, codos. Pero cuando se produce en altura, las alteraciones se producen sobre todo en lo que es rodilla y cadera. Tengan en cuenta que los VENS justamente significa curvado, ¿bien? Y viene de que los primeros que la padecieron, que eran los que construían un puente, en la construcción del puente por encima del río, usaban unas campanas, se ponían dentro de las campanas, que esas campanas impedían entonces la entrada de agua y ellos llegaban hasta la profundidad del río para trabajar en seco, digamos, en esa parte estaban secas, para trabajar en la construcción de la base del puente. Ahora, cuando los ascendían, el descenso era rápido y entonces ahí es cuando se producían
estos bends, justamente los que la padecían, se curvaban del dolor, se doblaban del dolor, y por eso les pusieron ese nombre a este proceso. Tengan en cuenta que esto se produce por encima de los 25.000 pies. ¿Sí? Cuando ascendemos más de 25.000 pies de altura, entonces es cuando podemos llegar a presentar. Por debajo de los 25.000 pies, la presentación es rara, ¿sí? Es raro que se produzca. Acá lo que vamos a explicar es el chokes, son los chokes, que la traducción es estrangulación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Hay una salida, una acumulación tanto del nitrógeno o de lo que pueda llegar a pasar acá adentro, que puede haber alguna perforación estomacal o puede haber alguna, por aumento del volumen, puede haber alguna salida acá de lo que es del espacio alveolar, del espacio pulmonar, hacia lo que es todo mediastino, inclusive atravesando lo que son las pleuras, raro que se produzca, pero sobre todo se produce por la acumulación de nitrógeno salido por los capilares que llegan hasta acá. Cuando se produce esto, todo el gas que se acumula a este nivel comienza a aumentar su volumen, ¿sí? Y si se produce en un grado mayor por ahí, lo que podemos encontrar es que este gas se va a ir ascendiendo y se va a dirigir hacia arriba, ¿bien? En lo que es en la apertura acá del tórax, y puede llegar a tener alguna continuidad con lo que está por debajo, con el espacio que está por debajo de la piel, ¿sí? Entonces se pueden llegar a formar enfisemas subcutáneos que comienzan a aumentar. Hay personas que han presentado esos chokes, que cuando progresan, se les puede ver acá un aumento del volumen, ¿sí? Hay videos que lo muestran, un aumento del volumen a ese nivel. Cuando se aprietan, son como que se pueden comprimir y se desplaza ese aire, ¿sí? Se forma así como cuando lo apretamos parece que estamos comprimiendo bolsas de celofán, así como se hacen como crepes. Entonces vamos apretando y se siente el crepes. Entonces es importante acá tener en cuenta que se puede producir eso nada más, y que la manifestación más evidente va a ser justamente el enfisema subcutáneo a nivel de la apertura del tórax. La otra presentación que se puede producir es la embolia gaseosa masiva, ¿sí? Donde las burbujas de nitrógeno confluyen formando una burbuja mayor que va a empezar a ocluir arterias, ¿sí? Entonces, cuando ocluye estas arterias, disminuye todo lo que es la perfusión sanguínea de ese nivel, produciendo toda la sintomatología. Y acá, como para finalizar, tengo para mostrarles un video seguro que algunos lo vieron, es de Doctor House. Están en un vuelo y hay un paciente, hay una persona que empieza a tener sintomatología. Deben sostenerlo bien, no le va a gustar esto. Empieza con sintomatología neurológica. ¿En verdad crees que es una mujer? Los síntomas encajan. A nivel del cerebro. ¿Estás seguro de que no es contagioso? Más o menos. No puede ser más o menos seguro. Significa que no estás seguro. Vaya que eres muy lista. Además, las articulaciones se ven afectadas, la piel, como pueden ver ahí, también se Sé afecta. que estás más o menos inconsciente, pero como me fue aclarado, lo de más o menos no significa nada. Ahí tenemos que, bueno, le está dando alguna medicación secundaria a lo que estaba pensando. Entre más rápido lo hagamos, es menos probable que muera por el shock. Entre más rápido lo hagamos, es menos probable que muera por el shock. Ahí le va a hacer una práctica. Pero justo se da cuenta Más fuerte. de algo. Cuando el niño le está presionando la articulación, disminuye el dolor. Cuando le libera la articulación, Lo siento. Hazlo aumenta otra el vez. dolor. Suelta y después presiona.
La presión en sus articulaciones alivia el dolor. Correcto. Fallé. ¿Y su billetera? Tarjeta de certificación de buceo. Ahí buscan en la billetera y encuentran la tarjeta de certificación del buceo. ¿Pero eso qué? Yo tengo una. Sí. También tienes un recibo de renta de equipo de buceo Tecon de ayer. Bien. Dile al capitán que descienda lo más que pueda. Esta persona había estado buceando el día anterior, bien, y se tomó un vuelo. Entonces, ahí lo que le van a hacer es explicar. Vamos de vuelta con esta parte para que quede bien claro. Tarjeta de certificación de buceo. ¿Pero eso qué? Yo tengo una. Sí. También tienes un recibo de renta de equipo de buceo Tecon de ayer. Dile al capitán que descienda lo más que pueda a menos de 5,000 pies. Estamos a 38,000, no Ben podemos... tiene el mal de los buzos. Fue a bucear ayer y el idiota subió demasiado rápido y como un mayor idiota abordó un avión presurizado a 8,000 pies sobre el nivel del mar. La baja presión lo está matando. Dígale al piloto que baje hasta que veamos focas bebés por la ventana. Y dele a... Bien, y ahí entonces se explica algo importante también para aprender en esta clase, que aquella persona que ha estado buceando no debería tomarse un vuelo en las primeras 24 horas posteriores al buceo, a esta actividad, porque justamente puede ocasionar esto, un aumento de la probabilidad de padecer enfermedad por descompresión. Bien, entonces, importante esperar por lo menos 24 horas, entre 24 y 48 horas para realizar un vuelo, ¿sí? Después de haber buceado. Es importante tener esa salvedad, hacer esa salvedad. Y, bueno, nada más en cuanto a esto. Vamos a pasar, ahora sí, a algo que les quería igual dejar antes. A ver si tenemos acá. Bien, esto no. Voy a buscarles la parte en la que hablamos de factores predisponentes. Importantísimo. Entonces, acá el tema de los factores predisponentes. Para esto. Bueno, factores predisponentes, la actividad física, no la condición física, sino la actividad física, porque si nosotros realizamos actividad física, movimientos vivos durante el vuelo, entonces a mayor actividad física, mayor va a ser la liberación de nitrógeno, ¿sí? De la sangre, menos diluido va a estar el nitrógeno en la sangre y entonces mayor riesgo de padecer alguna enfermedad por descompresión. Las bajas temperaturas aumentan el riesgo de padecer enfermedad por descompresión y obviamente a mayor tiempo de exposición a la altitud, mayor riesgo de enfermedad por descompresión. Se ha comprobado también que la edad, entre más edad, mayor también es el riesgo de padecer esta enfermedad, y el sobrepeso también está relacionado con que el nitrógeno es lipofílico, ¿bien? El nitrógeno se deposita en el tejido adiposo. Es unas 9 veces más afín al tejido adiposo que a la dilución en sangre. Bien, entonces si tenemos una cantidad en sangre, vamos a tener 9 veces más en el tejido adiposo, y también se puede liberar desde el tejido adiposo. Si se libera directamente desde el tejido adiposo, tenemos un variotrauma, que es una de las patologías que no les dije, pero si se libera del tejido adiposo y ingresa a los capilares, también esto puede pasar también, y entonces también vamos a tener embolias que se pueden producir a diferentes niveles. Y obviamente la cantidad de nitrógeno en solución tiene que ver
directamente con la cantidad de nitrógeno que se va a liberar cuando nosotros estemos a determinada altura. Si bien, como les dije, esto se produce a más de 25.000 pies y las aeronaves presurizan a 8.000 pies de altura, a un promedio de 8.000 pies de altura, esto no les va a estar pasando, obviamente. Lo que sí hay que tenerlo en cuenta por si llega a existir alguna descompresión de la aeronave, bien, alguna despresurización de la aeronave, y entonces ahí sí pueden llegar a tener algunas de estas manifestaciones. Si no hay despresurización, no tendrían por qué presentarse nada ni una de estas formas de enfermedad por descompresión. Y por último, ahí para que les quede, el tratamiento, en cuanto si es BENS, considere solicitar una resonancia magnética nuclear de la articulación afectada para descartar otras lesiones. Hay que indicar reposo, se aplica frío, bien, inmovilización. El frío tiene que ver también con una ley física, la ley de Gay-Lussac. Y además la inmovilización es importante, analgésicos y antiinflamatorios. En el caso de los chokes y enfermedad por descompresión, se impone el uso de cámara hiperbárica. Esto es pregunta de examen también. Se impone el uso de cámara hiperbárica en chokes y enfermedad por descompresión. Y también hay que realizar una resonancia magnética nuclear, pero la prioridad acá la tiene el tratamiento con cámara hiperbárica. Después se verá el tema de evaluar qué lesiones tiene y demás. Lo importante acá es llegar directamente a la cámara hiperbárica y después, bueno, se hace el tratamiento según lo que haya tenido, si es necesario hacer algún drenaje o no, pero generalmente con el tratamiento por cámara hiperbárica rara vez es necesario realizar algún tipo de drenaje, de dejar algún tipo de drenaje. Generalmente resuelve y se reabsorben también con el uso de la cámara hiperbárica. Bien, y ahora sí, vamos a finalizar. Y acá les dejo código QR. Si lo escanean, van a estar accediendo a un material complementario que es de la Sociedad Española de Medicina Aeronáutica, y es ahí donde pueden encontrar por ahí algunas cosas o varias de las que nosotros hemos tocado acá. Van a ver que es un PDF que habla de atmósfera, habla de leyes de los gases, de hipoxia y de disbarismos. También habla de aceleraciones, pero no entra, así que no hace falta que lo lean. Si lo leen es curiosidad propia, pero no entra dentro del temario de este curso, el tema de aceleraciones. Así que no hace falta que lo estudien para examen. Si lo quieren leer, es interesante, pueden hacerlo. Y bueno, muchas gracias por su atención. Cualquier consulta que tengan la pueden realizar. Ahí les dejo mi dirección de correo electrónico para que me escriban. Y bueno, nos estamos viendo en próximas clases.